tal? ¿Cómo están? Esto es nuestra humilde opinión, que de humilde no tiene mucho o nada. ¿Cómo ves tú, José? Yo voy por la opción B, que es la opción nada, porque cuando descargamos nuestra opinión no nos importa si es a vivos o muertos. Así que si usted quiere saber a quiénes hemos atacado, dése una vuelta por nuestro canal, que es ¿cuál es tu canal? Donde pueden ver todos los episodios que llevamos hasta ahora. Es BB Pink en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y se pone bueno. Y como dices, ni los muertos se salvan en esta ocasión. Exacto, nosotros aplicamos la de Dios Padre, es decir, nosotros juzgamos a vivos y muertos. Eso sí, dudo mucho que nuestro reino nunca vaya a tener fin, ¿verdad? Pero de que Pero aquí nadie se salva, nadie se salva. oye, es que fue muy sonado en su tiempo y todo, y hasta la fecha siguen sacando conclusiones y, pues, lavando culpas, ¿no? Así que, bueno, pues, ahora sí, nos presentamos primero que todo, porque nos metimos luego al chisme, pero, pues, así somos. Yo soy Vivi, aquí está José de Vitamina M, que hacemos este bonito podcast para poder, tijeretear a la gente a gusto, nuestra humilde opinión. Definitivamente, así que la unión hace la fuerza y qué mejor que dos personas que solamente destilamos veneno cuando hay que destilarlo contra quien se lo merezca. Y en esta ocasión, como bien dices, vamos a hablar de una persona que evidentemente ya no se va a poder defender en vida, pero que efectivamente su caso fue muy sonado en su tiempo porque fue un acontecimiento mediático. Ahorita vamos a hablar largo y tendido de cómo lo vivimos cada quien en nuestras tierras. Lo cierto es que Paco Stanley, para quienes no lo sepan, fue un conductor muy afamado en los años 90. Bueno, de más atrás, porque la carrera de Paco Stanley pues, no solamente se resume a Pácatelas, aunque Pácatelas fue su programa estrella, el que le dio la fama en los 90 y en el cual niños y jóvenes en los 90 llegábamos a la casa y lo primero que hacíamos era ver la tele para ver a Pácatelas. Y no me lo van a negar. Hasta el que se jacte de ser hiper mega culto y que solamente ve por Canal 22 y ese tipo y Canal 11, Canal 11. no debe de negar la cruz de su parroquia cuando se trate de ver televisión de calidad. No te acercas. Es que la verdad, no sé, ahora era como prenderla y ya estaba eso, pues ni modo, ahí le dejabas y ya era como, a ver, ponle, a ver qué hay, ¿no? Porque, pero pues sí, como dices, o sea, él empezó en teatro, era actor totalmente fuera de todo esto, era más comediante, digamos, y pues empezó en teatro y todo, y ya después tuvo estas oportunidades que, pues, ya sabes, se le fueron abriendo caminos hasta llegar a la televisión, más, en forma, ¿no? Digamos. Además hay que tomar en cuenta que antes era un tema conseguir una licencia de locutor. Te lo dice alguien que tuvo un maestro que nos platicaba el proceso. Cuando yo estudiaba Ciencias y Técnicas de la Comunicación, nos platicaba el profe que para poder obtener el título de licenciado en comunicación o incluso de locutor, tenías que pasar por un examen de conocimientos y no era cualquier examen, no era de que aviéntate un trabalenguas o aviéntate un poema o una improvisación, no, eran cosas de cultura general, cosas que tenías sí o sí que saber para aprobar ese examen. Tenías también que hacer un examen de pronunciación de idiomas, cosa que pues, hoy en día puede ser relativamente fácil, pero si hablamos de hace 30, 40 años, neta que era un tema conseguir una licencia de locutor y Paco Stanley empezó siendo locutor. Ya después la vida lo fue llevando a diferentes caminos, tal vez muy pocos lo recuerden, pero Paco Stanley empezó también en televisión, en un programa que se llamaba La Academia de Ambrosio, que Ujú. obviamente pues estaba eclipsado por Chabelo, por César Costa, por La Pájara Pey, por Gina Montes y sus bailecitos, por Beto el Boticario, pero Paco Stanley se abrió un espacio dentro de ese programa con esa Ujú. famosa sección de Mercado de Lágrimas, que era una chulada. Oh, sí es Él cierto. era Mercado de Lágrimas. Hoy Sí. presentamos. Eso sí, el sujeto
la neta podrá ser muy funable lo que tú quieras, que de eso vamos a hablar más adelante, largo y tendido, pero el sujeto tenía un tono de voz muy característico y la neta se le daba muy bien también la declamación, que esa es otra de sus roles no tan conocidos, los tan famosos discos de poemas de Paco Stanley. Son una chulada, ¿eh? Sí, es cierto. Mira, yo no era muy fan, aparte, bueno, estaba súper, súper chiquita, pero, sí recuerdo esos discos y todo. Yo no era tan fan porque, pues, es que yo siempre he tenido un problema con la comedia. Dicen: "Es que no te gusta ser feliz", pero la verdad, soy muy, muy, muy difícil. Por ejemplo, Cantinflas no lo soporto, así hay muchos, muchos que muchos aman, pero yo no puedo, ¿no? Y Paco tenía algunas cosas que, pues sí te llamaban la atención, ¿no? Pero eso, como dices, de Mercado de Lágrimas, claro que me acuerdo las declamaciones que hacía y todo. Entonces, es que era imposible no conocer a Paco. Era así como, pues, hasta los niños lo conocíamos y era así como, ya clásico en la televisión, ¿no? Porque de pronto lo veías como que en muchos, como que colaboraba con muchos, ¿no? Digamos que en términos prácticos era como una Andrea Legarreta de los 90. Salía hasta en la Ándale. sopa Paco Stanley. Ujú. Era fácilmente lo veías en un comercial de papitas de Barcel, porque ahí están las evidencias en YouTube. Si alguien Sí, sí, quiere sí. curiosear comerciales de los 90, se va a dar cuenta que Paco Stanley salía por igual y le valían carajo salir en comercial de papas Barcel. Salía en un comercial de, a lo mejor la gente no lo recuerda, pero los principios de los 90 era muy conocido una cosa llamada pilón, que nunca entendí bien qué chingados era, pero ahí salía Paco Stanley. Salía Llenabas como las también, planillas, ¿qué otra sí. cosa? Que móviles con el PRI. Neta, el vato, bueno, era priista el sujeto. Ándale, las planillas del PRI junta estas planillas del PRI y te vas a ganar un auto último modelo. ¿Y qué más? Bueno, esos son los comerciales que recuerdo gracias al poder del YouTube, Ujú, pero en su época, pues reitero, era como una Andrea Legarreta hoy en día. Güey, ujú. salía hasta en la regadera. Sí, sí, sí. Es que todo, hacía comerciales, hacía conducción, pero en todos los programas y lo veías hasta en la sopa. Y como dices, después llegó el momento de que llegabas a tu casa y pues es la hora así de, ¿era Pácatelas? Antes. Y era Sí, así de pácatelas, pero antes, ujú, ujú, sí, y antes de pácatelas, estuvo en otros programas en Televisa. Bueno, también hay uno sí, donde él formó parte que se nos está olvidando. ujú, En los 80 había un programa que se llamaba El Club del Hogar, que para ese entonces tenía un récord de ser el programa de mayor audiencia en la televisión. Y no solo de audiencia, era de mayor duración, porque ese programa tenía una duración de alrededor de 33 años, 35 años, el cual terminó muriéndose los integrantes originales, porque el Club del Hogar, para quienes no lo sepan, generaciones nuevas que estén viendo este episodio, el Club del Hogar era como una especie de infomerciales de CB directo, pero en ujú. televisión en vivo. Por lo tanto, tú veías fácilmente en 3 o 4 horas que duraba el Club del Hogar, veías un montón de cajas de Nor Suiza, de Consomate, de Rompope Santa Clara, de lo que fuera. Y así era la dinámica del programa y se aventaban improvisaciones, rutinas cómicas. Daniel Pérez Alcaraz y Madaleno, quienes fueron los creadores originales y los conductores originales. Ujú. Si la memoria no me falla, Paco Stanley entra en lugar de Madaleno porque se De había muerto Magdalena. Madaleno y Ujú, entra Paco Stanley. Y ahí están las grabaciones en YouTube del Club del Hogar con Paco Stanley. ujú. Veías un Paco Stanley bien chavo, no era el chaparrito regordete que ves en Pácatelas o en Mercado de Lágrimas en la Carabina de Ambrosio. Porque también en los 90, y eso es otro tema que también no se nos debe pasar y ni olvidar, en los 90 tenía dos programas. Uno se llamaba, no sé si él conducía TVO
no me acuerdo bien, un programa donde salía Paco Stanley solo en las tardes también. Y el de Llévatelo. Y resulta ser que en el programa de TVO hay una entrevista famosa que les hace a tanto a Maldita Vecindad, hay otra que le hace a Café Tacuba donde les pregunta qué pedo, y sale Café Tacuba vestido Rubén Albarrán como uno de los Xochimilcas. A lo mejor no sé si Ya cuando empezaban. Sí, 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 sí. Sí, 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 me esa es una acuerdo. de las entrevistas famosas. Paco Stanley tenía algo padre, llevaba artistas de lo que fuera, Ujú. no llevaba que puro popero, no, él De era, le daba todo. igual llevar poperos, llevar rockeros, llevar no tan rockeros. El punto es que pues te la pasabas agradable para aquellas épocas, o sea, era sí o sí como tu, tu religión, casi Ujú. ver Pácatelas o Llévatelo, o TVO. Ah, no, se llamaba Ándale, ya me acordé, Ándale, Sí, donde porque salía dije, esa entrevista creo que del Café Tacuba. TVO era como de niños, ¿no? Que salían unas chicas, Sí, este, y era sí, como de salía concursos. Gaby Rivero. Ujú. Ajá, Ándale, sí, ándale, salía sí, sí, Gaby, sí. Gaby Rufo, salía. Sí, ajá, sí es Sí, cierto. sí. Entonces, ese es lo que se recuerda de Paco Stanley en Televisa. Y como decimos, Pácatelas fue como que la consagración de Paco Stanley como conductor, como Como una con persona muy querida. Increíble, pero cierto, era muy carismático, pero así como era muy carismático, tenía un lado demasiado salvaje. ujú. Era una persona que sí te maltrataba al aire. Muchas veces lo podías detectar en pleno programa. Daba igual si era el camarógrafo, el floor manager o Mario Besares. Sí. Tenía humor muy pesado que pues para la época pues no les importaba, ¿no? Digo, para las señoras del hogar era lo máximo y hasta guapo se les hacía y todo, ¿no? Y aguantaban todo ese tipo de cosas, o sea, era gracioso en ese tiempo y sí eran unas cosas muy pesadas, ¿no? Sobre todo ya cuando llega, bueno, porque agarró también a Jorge, se llamaba, bueno, ya Jorge empácatelas. Gil. Jorge Ujú. Gil, y pues sobre todo el mayor patiño que tuvo, pues Mario Besares, que él, con él empezó con el teatro y todo eso, ¿no? Que también él lo cuenta ahora ya que tiene voz, ¿no? Que ya le quieren limpiar toda esta imagen que pues a la fecha nunca supimos qué pasó, ¿no? Ja. Pura teoría de la conspiración en ese caso de Paco Stanley, fíjate. O sea, cuando se habla de aquella situación en el charco de las ranas, la neta se presta para muchas teorías de la conspiración. Te puedo decir que la época que recuerdo bien, Pácatelas fue como del 94 no, al 96. Ya después la siguieron pasando como en 97 hasta que pues de repente hubo un shock en Televisa muy fuerte, porque pues coincide que se muere el Tigre Azcárraga en el Así es. 97, en abril del 97, Ujú. y poco después entra el hijo, el Milo Azcarragayán, y pues empieza a hacer como todo un recorte de vacas sagradas de Televisa, empezando por Raúl Velasco, luego Jacobo Zabludovsky, que de hecho se van un año después. Y lo de Pácatelas fue sorprendente, bueno, de Paco Stanley fue sorprendente porque él era una persona muy querida en Televisa, era una persona muy arropada, muchos querían estar al lado de ese güey, Ujú. pero cuando lo despiden, se especuló que pues, era por un tema de contrato, se especulaban pues, varias cosillas que Varias pues cosas. incluso que el vato pues sí se sentía como intocable por el papá, por Emilio Azcárraga mismo, pero pues ya después de eso pues hubo un temita, no lo recuerdo bien ahorita la trama, Ujú. pero por eso sale en 97, 98 Televisa, y pues eso fue un golpe al orgullo de Paco Stanley, porque como de estar en la cima, te hace estrepitosamente al abismo. Y yo la verdad cuando te hablo que tenía 7, 8 años,
de repente dejé de ver a Paco Stanley y dije, pues, ¿qué carajos habrá pasado con él? ¿Dónde quedó? Hasta, hasta que de repente, en 1998 finales, lo veo en TV Azteca. Para mis 8 años que tenía, pues era como un shock de un momento. Tú estabas en el Canal 2, en el Canal de las Estrellas. ¿Cómo es que ahora te estoy viendo en Canal 13? Y recuerdo bien que tenía pues de una tras otra. Y tenía otro programa los sábados en la noche, en el 13. Se acaba el fútbol, a jugar al Celaya o el Morelia, no me acuerdo quién jugaba en esa época. Y luego pasaban el programa de Paco Stanley, que se llamaba Si hay y Bien. Y entre semana era el de una tras otra. Y pues el de una tras otra era lo mismo que Pácatelas, pero con otro nombre, para que la gente que no es de nuestra época lo entienda el contexto. Ajá. Y era entretenido, igual era el mismo Paco Stanley carrillero por excelencia. Las mismas dinámicas de humillar al aire a Mario Besares, etcétera. Y pues ocurre este tema de junio del 99, que pues sí me sigue generando como de solo recordarlo. Digo, hasta eso no me tocó ver señoras que se echaran al llanto a moco tendido por la muerte de Paco Stanley. Pero sí fue un shock en la época por lo que representaba Paco. Y pues todo el giro mediático, todo este tema que incluso se creía que era una cortina de humo y que incluso confrontó al gobierno contra la televisión. Porque si tú recuerdas, bueno, si recuerda también nuestra audiencia, en los 90, ¿quién gobernaba la Ciudad de México? A partir del 97, ¿quién la gobernaba? Cuauhtémoc Cárdenas. Él fue el primer líder, él fue el primer jefe de gobierno, porque antes recuerden, amigos de la Ciudad de México, que antes existía la figura del regente que lo elegía el presidente de la República, el regente del Departamento del Distrito Federal. A partir del 97, que se hacen las elecciones en junio, julio de ese año, pues se cambia todo este sistema de que ahora hoy en día rige la Ciudad de México, solo que todavía existía el Distrito Federal y a partir del 97 existió la figura que hoy rige a la Ciudad de México, que es el jefe de gobierno. El jefe. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno bajo esa figura, y a partir de ahí pues empieza pues todo un retroceso para la Ciudad de México, que hasta el día de hoy lo siguen padeciendo y que lo puedes ver tan solo con lo deficiente que está el metro. Total. Y es un tema que no ha cambiado desde Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ocurre lo de Paco Stanley, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba ya su segundo año como jefe de gobierno, lo cual pues también te lleva a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué no se supone que cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba a gobernar la Ciudad de México prometió que iba a haber una ciudad segura? ¿Y qué pasó en el 99 con Paco Stanley? ¿Hubo seguridad? No, la neta es que no lo hubo. O sea, como se dieron las cosas, incluso recuerdo, esto sí lo recuerdo de viva voz, porque la cobertura de Paco Stanley se acabó en un 2x3, así, fluían las noticias así rápido. Sí. En aquel entonces se especulaba mucho que a Paco Stanley lo asaltaron y por eso lo mataron. Ah, sí, fue lo primero que habían dicho, que había sido un asalto. Ajá, incluso creo que eso lo reveló Jacobo Saludowski. Extrañamente, Jacobo ya estaba fuera de Televisa, pero ese día dio la noticia de la muerte de Paco Stanley. Incluso le pasaron el reporte de que fue asaltado, lo cual posteriormente se desmontó, que no fue un asalto. Y lo que sucedió después, que fueron prácticamente año y medio, 2 años de puros dimes y diretes, llegó un momento en que la neta nos cansaba tanto, nos mareó tanto la audiencia, todo este borlote que se armó por lo de Paco Stanley, que se hablaba que si el mentado Cholo, que si los Mezcua,
que si Paula Durante le puso un 4 a Paco Stanley, que si Mario Besares fue el que le puso el 4. Llegó un momento en Ujú. que te aturdía escuchar tanto eso, y te lo dice alguien que escuchaba eso a sus 9, 10 años. Yo no entendía Ujú. mucho de lo que podría ahorita entender, pero Exacto. cuando veías tú las noticias es de, a ver, ¿por qué o por qué estaban eh, haciendo larga la investigación? ¿Por qué estaba todo este borlote? ¿Por qué no se hizo justicia pronta y expedita para este caso de Paco Stanley? Y entonces pues empezó a ver como una cacería de brujas. Mario Sáenz obviamente fue de los primeros señalados, Paola Durante fue la otra. Incluso querían, si la memoria no me falla, querían también juzgar a Jorge Gil cuando Jorge Gil nada tenía que ver. Él estaba en la Ujú. misma camioneta de lo que ocurrió de Paco Stanley. Y la neta, a la fecha sigue sin quedar claro bien qué onda. Hace tiempo, cuando fue el 25 aniversario de lo de Paco, pues salió una serie que se las recomiendo si la pueden escuchar en Spotify, la hace Olayo Rubio, que es la de en Convoy, tienen un especial de lo de Paco Stanley y te lo narra así hasta como en 3 episodios, te lo Ujú. narra pero a detalle. Y hay uno de los episodios de los de Olayo Rubio, pues donde menciona pues todo el tema de, se especula por qué lo mataron. Incluso pues hay un tema de drogas de dinero, y obviamente de las otras drogas, Ujú. pero híjole, la neta está más turbio que nada. Sí, y de hecho sí, o sea, igual cuando eres tan chico, pues como que no entiendes, ¿no? Así de, la asaltaron, no la asaltaron, fueron sus mismos compañeros y sí te quedas así como, "Ah, órale, qué raro, ¿no?" Pero pues no te interesa tanto en ese momento, pero dices, ay, qué raro que no se arregle, ¿no? O sea, que sigan, habla y hable y hable y hable de esto. Y ya cuando ves todo esto, ya de grande y todo, y que siguen pues, con series. Sucede que cuando tú veías las noticias, ¿no te daba como la impresión de que algo estaban ocultando? Que nunca hablaban con la verdad. Incluso, no sé si también recuerdes que Lili Telles, que ahorita anda metida en la política, en su Ujú. tiempo era la conductora noticiosa más importante de México, y casualmente Sí, sí. cometen un atentado contra ella. Sí, sí, sí. Es que, no sé, antes lo maquillaban todo tanto, bueno, obviamente no había redes sociales, pero no sé si te acuerdas que, pues, esos tiempos también lo de la niña esta Paulette, o sea, que hacían un circo totalmente en la jeta de la gente y, pues, valía, ¿no? Porque terminaban diciendo lo que ellos querían. Igual aquí, ¿no? O sea, meten a 2 personas a la cárcel que vaya tú a saber si estuvieron involucrados. Yo digo, Paola Durante, ¿de dónde o por qué? O sea, es que hasta la fecha no tenía sentido, ¿me entiendes? Entonces era así como que, mm, o sea, el chiste era meter a alguien porque hay que entregar los papeles, ¿no? Porque hay que llenar, pues, quién fue. Pero aunque haya sido esta cuestión de drogas, de todo esto, o sea, a ella nunca se le comprobó nada seriamente, ¿no? Entonces dices, y tanto tiempo en la cárcel y así de, pues disculpe, ahí te ves, ¿no? Tantos años ahí y todo, ¿y quién te recupera ese tiempo? De menos, aquí fíjate que no, este sistema judicial mexicano no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú eres metido a la cárcel injustamente, puedes fácilmente con la mano en la cintura pedir una indemnización por el tiempo que te hicieron pasar en la cárcel y Ujú. pues, de alguna manera pues recuperas algo de lo invertido por concepto de daño moral. Sí, Y sí, sí. acá pues no es el problema, acá no ocurre esta situación. ¿Y cuántos casos hay así en México que por eso están sobrepobladas las cárceles? Ujú. Entonces, el problema con Paco Stanley, que dicho sea de paso, pues también el vato inconscientemente, inconscientemente valga la expresión, pues él estaba invocando su propio destino, porque pues la neta meterte en ese tipo de temas muy turbios en los que andaba involucrado, pues obviamente bien dicen por ahí que cuando te metes en eso, hay de dos formas en las cuales puedes salir, o con los pies por delante, o cuando estás en el bote.
Ujú. Y pues para la mala fortuna de Paco Stanley, pues nunca pisó la cárcel, pero sí, pues tuvo ese trágico final que todos conocemos, porque es una persona sumamente, fue una persona sumamente, en su arrogancia, Ujú. el vato pensó que iba a ser un todopoderoso porque se sentía influyente, lo cual sí era cierto, porque pues tenía muchos conectes en el gobierno y en el PRI, pero también era una persona que pues pecaba mucho de arrogancia, o sea, el güey sentía que todo el mundo le rendía pleitesía y pues cuando ocurrió esto hubo varias cosas que pues, le daban como mal presagio, como esa famosa leyenda de que se encontró un pajarito muerto creo que en su habitación, en su casa, y esa como que Ujú. era al principio de una mala señal. Ujú. Pero, pues, es que aparte, sí era una mala persona al ver la, la relación familiar que llevaba también, ¿no? O sea, desde ahí podemos ver que, bueno, algunos hijos ya ni siquiera estuvo con ellos, tuvo hijos fuera del matrimonio, o sea, cosas así que dices, esta misma arrogancia, ¿no? Pues, sentirse con poder, o sea, no solo en la política, sino, pues, eras conocido, pues, te empieza a ir bien en el trabajo, ¿no? Y todo esto. Bueno, en el trabajo y en el trabajo, ¿no? Porque sí, pues ya lo vemos así y pues sí estaba más fuerte de lo que uno piensa, ¿no? No nada más era consumidor, ¿no? Digamos, también tenía otros movimientos, digamos. Sí, pues, a tal punto que los mismos compañeros en Televisa pues lo tenían ubicado como el principal distribuidor de ese tipo de productos y Ujú, era muy conocido por eso. Él era el que pues les ayudaba a tener una vida más relajada en sus labores, porque seguramente si tú trabajas en medios de comunicación sabrás que estar trabajando jornadas de más de 12 horas, pues sí es bastante extenuante y la única manera de poder aguantar eso pues es usando sustancias ilícitas. ujú. Ahora, el caso de Paco Stanley en temas de poder e influencia, pues sí también te lleva como a la reflexión de, pues, inmortal no eres, no puedes jactarte de ser una figura pública todo el tiempo porque en algún momento la realidad te puede estallar en la cara. Y Sí. además de todo, recuerdo muy bien cuando sacaron el documental estos de VIX, de Paco Stanley el año Ujú. pasado, hay una parte donde sale Salinas Pliego, de quien por cierto los invitamos a que ver próximamente este episodio de Salinas Pliego, que ya lo desmenuzamos. Salinas Pliego, con todo de que te pueda caer bien o mal, el güey, cuando se avienta a tirar factos, los tira bien. Sí. Y el güey dice que él, pues él no sabía de todo el tejimaneje que tenía Paco Stanley en Televisa, ni nada de lo que pues estamos ahorita mencionando, pero que le Ujú. llamó poderosamente la atención que pues él abogó en cadena nacional para que pues hicieran justicia, pero después de lo que supo era de, no, yo no hubiera metido las manos al juego por Paco Stanley. Ujú. Pero también, o sea, nada más fue por ellos, pero los otros que se quedaron en la cárcel, digo, muchos lo critican, ¿no? Ay, porque Mario Besares fue el que lo puso, ¿no? Pues sí, también se tenía que salvar de alguna forma, pero ahora ya le limpiaron la imagen y ya es todo bueno, es Mayito, ya es, o sea, se les olvida bien fácil. Pero sobre todo de la imagen de los hombres, ¿no? Porque a las mujeres ahorita ya con nada las limpias, ya las odian y las odian, pero aquí no. ¿No será que a lo mejor Paco Stanley contrató al mismo equipo de relaciones públicas de Gloria Trevi? Porque llama Ah, poderosamente la atención que dos carreras de dos ex convictos mágicamente se limpiaron. sí es cierto, sí es cierto. Porque yo me acuerdo al principio cuando dijeron, no, que este tipo, Mario, va a la casa de los famosos, fue así como, no, ¿cómo un ex
convicto y esto y el otro, y terminaron amándolo, bueno, hasta le dieron el gane, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Y sí es cierto, yo decía, no, las mujeres no, pero sí es cierto, también a Gloria, o sea, también cómo lavaron todo esto y ahora es Gloria Trevi, ¿no? O sea, por, o sea, de que, ay, no, fue una víctima, que igual acá, ¿no? Víctima de las circunstancias, o sea, pero lo hiciste, ¿no? Mario también se metía un buen, también sabía todos los tejes y manejes de Paco, o sea, no me digan que no, que lo puso, pues, yo supongo que lo puso para él salvarse también, pero o ya es tan santo. A como es México, yo creo que hasta ya lo santificaron. De milagro no le dieron alguna candidatura en el partido que está ahorita en el poder, ¿eh? De que digo, Ándale. que ya que les encanta reciclar políticos viejos y ex convictos. Si no, o sea, yo no entiendo esa parte. Dices, ah, bueno, ya, yo siento que igual a Paco, ¿no? Sigue siendo, a pesar de todo lo que le han sacado, todo lo que fue, sigue siendo, el señor Paco Stanley. Órale, ¿no? Inmaculado. Ujú. O sea, siguen viendo, ¿Sabes? o sea, hemos hablado de esta parte de, bueno, una cosa es tu trabajo y otra cosa es esto, pero a la forma que murió y todo esto, no puede ser, San Paco Stanley, ¿estás de acuerdo? No, y además de todo, a este güey de Mario Besares, yo siento que le pasó lo mismo que a David Faitelson, que por cierto también ya hemos hablado de él en otro Mm, episodio. Les recomiendo que lo vayan a ver junto con el de vayan, vayan. Salinas. Vayan, vayan. Suscríbanse por favor a BB Pink. ¿No sientes que Paco Stanley, bueno, más bien Mario Besares, tuvo la misma suerte que Faitelson de aguantar muchos años bullying cuando bien fácilmente pudo haberlo mandado a la chingada a su maestro, llámese José Ramón o Paco Stanley? Pero, ¿sabes? Aquí sí yo siento que, pues, lo sentía parte de su trabajo, ¿no? Y más porque como no estaba mal visto, o sea, sí era aguantar porque llega un momento que dices, ay, ya, ¿no? Pero al final era el patiño y era mi trabajo. Y entonces, y era un muy buen trabajo, o sea, no ganaba 3 pesos. Aparte de de lo que se ve en la televisión, tenían shows aparte y todo, y ganaban muy bien. Entonces, supongo que fue eso, ¿no? Así de, bueno, pues lo aguanto, o sea, ya no aguanto este desgraciado, pero lo aguanto porque pues me deja muy buena lana y pues estaban acostumbrados ya a una muy buena vida, ¿no? Y además de que estaban acostumbrados a una buena vida, pues obviamente no vas a dejar la gallina de los huevos de oro que te está dando para comer a ti y a tus hijos. Otra cosa que también parte también de la personalidad oscura de Paco Stanley, pues era también la forma en la que trataba a las mujeres. Porque hay una anécdota muy famosa donde aparentemente todas las rencillas que llegaron a este punto culminante provienen de una discusión fuerte que tuvieron Paco Stanley y Mario Besares por un tema de su esposa, De la esposa, sí es cierto. que pues le dice abiertamente que sí, pues quiere tener pues sus que veres con la esposa de Mario Besares y se lo dice en su cara, lo peor del Ujú, caso. O sea, ujú. tuvo los cojones de decírselo en su cara, no de mediante intermediarios, no mediante indirectas, así, al cual se lo dijo y obviamente pues Mario Besares pues sí se enchiló por obvias razones. Pues imagínate qué valor te dan todos esos, esas sustancias que se metía para, pues, para decir estas cosas, ¿no? Y se llegó a decir que uno de los hijos de Mari era de Paco, ¿no? Y varias cosas, no, que sí se parecen, y hasta la fecha siguen diciendo, no, sí se parece a Paco y cosas así, que pues es que yo creo que sí dejas pasar, sobre todo en ese tiempo, como que era de, pues es que soy famoso, es que me va bien, es que estoy en la cima, o sea, la verdad es que yo siento que sí se dejaban ir mucho por ese lado de cómo voy a perder lo más por lo menos en ese caso, ¿no? Pero
dices, bueno, pues sí, la dignidad también la dejaba Mario ahí. Y como que si ves esa luz al final del camino, decía, a lo mejor yo me quedo, o sea, si pongo a Paco, yo me quedo con todo, ¿no? Yo voy a ser el que sigue y me quedo en el lugar del jefe. Justamente estaba esperando el momento adecuado para tomar el lugar, aunque obviamente pues no, Paco, a pesar de que Mario Besares era muy conocido en esa época, no iba a lograr la misma, no iba a tener el mismo carisma, no iba a tener la misma penetración, no iba a Ujú. tener pues los mismos millones de contratos por los cuales tú lo veías hasta en la sopa. A Mario Besares pues le costó trabajo llegar a donde estuvo. Y evidentemente después del tema del encarcelamiento, que muchos dicen que si fue justo o injusto, cada quien tendrá su punto de vista, pues para él le fue bastante difícil readaptarse socialmente. Primero que le dieran chamba en la televisión, Sí. porque no a cualquier persona que pasa por una situación de encarcelamiento fácilmente se lo da, como pasó con Mario, que incluso se tuvo que mudar a otra ciudad. Otra cosa que también la gente como que no ha captado es el tema de, ok, en su momento a Mario Besares le costó muchísimo trabajo, se tuvo que ir a Monterrey, como ya dijimos, tuvo que echar raíces en Monterrey, en un espacio totalmente alejado de Ciudad de México, donde vivió muchos años, Sí. y de repente te vuelves una estrella famosa allá en Monterrey, te vuelves una personalidad muy importante. Y gracias a eso y sobre todo el morbo de saber qué onda con lo que pasó a finales de los 90, por eso la gente lo hizo ganar en ese concurso infame de la Casa de los Famosos, porque tú te preguntarás en circunstancias normales, imagínate que meten a un tratante de blancas, a un narco, lo que tú me digas, ¿cómo es que un criminal o excriminal ganó un concurso sabiendo lo que pasó hace muchísimos años? O sea, son cosas que yo no sé si en otra parte del mundo ocurra, pero al menos en México estamos tan habituados a lo surrealista que cuando ganó Mario Besares desde, bueno, si el primero lo ganó un transexual, el segundo no me sorprende que lo haya ganado un ex convicto y ahora este tercero pues lo ganó otra persona que pues aparenta ser un niño bien portado. Y seguimos con que no somos machistas, con que estamos cambiando. Ah, ok. Bueno. Cambiando de fondo o de forma, porque habría que definir de, de cómo es ese cambio, ¿no? Porque pues siguen ganando hombres porque siguen atacando mucho a las mujeres, o sea, pero bastante. Y es lo que hablábamos un poquito antes de entrar aquí a la grabación, ¿no? O sea, cómo a las mujeres nos siguen atacando por todo, ¿no? Pero son las mismas mujeres. Entonces aquí se ve, ¿no? O sea, ellos sí, pobrecitos, pueden cambiar, pueden ser mejores, pero a las mujeres no se les perdona tan fácil. Eh, no sé, hay una persona que tú lo sacaste ahorita y termina siendo víctima. O sea, no sé, está bien extraña esta sociedad que dice que estamos cambiando y yo lo siento igual o peor, o sea, de verdad, aquí, que ya muchos ya se les olvidó, pero pues ahí sigue, ¿no? Ya con más trabajo, lo que quieras, pero lo vemos y que sigue con el gallinazo, ¿no? Y dices, güey, o sea, no quieres saber ya nada de eso, pero pues sí, hagamos lo que sé, ¿no? O sea, no, saca algo nuevo, que se vea por lo menos tu cambio. O sea, ¿qué onda? Pues sí, yo creo que a Mario Besares le pasa lo que a muchos artistas de los 90 o del 2000 ahora que está tan de boga ese Ya. tema de los 90s Pop Tour, los 2000 Pop Tour, que viven del mismo pinche éxito de hace 30 años. Y a mí me queda muy claro que este tipo de giras de los 90 Pop Tour, 2000 Pop Tour,
pues son básicamente la gira del adiós sin decir adiós, porque ¿cuántas veces no decían cuando estaba el proyecto que se iban a retirar y nunca se retiraban? El adiós infinito. Ándale. Pero, ¿sabes también? O sea, juegan mucho con la nostalgia y con el no haber cosas nuevas. Lamentablemente, no sale nada nuevo. Entonces, y a eso me refiero, ¿no? Mario, bueno, regresé, quiero hacer algo en televisión, quiero que me vean, pues traigo algo nuevo, pero me piden el gallinazo y lo hago. Entonces, te gustaba que te humillaran, o sea, y ya te quedaste con eso de sí, señor, o sea, tú solito te vuelves a poner en esa posición, ¿no? O sea, dices, no sabes qué, traigo esto, pero pues ya se me hace como Bart Simpson cuando di lo tuyo, Bart, ¿no? O sea, y ya no tienes algo más. No, y además de todo, bien lo acabas de decir, no hay cosas nuevas. Pero también en ti como persona que vives en los medios, tu deber es tratar de sacar fuerzas de flaqueza para ser creativo. Claro, El hecho de que tú hayas salido de la cárcel, el hecho de que tú te hayas estado estancado o que todos te conozcan como pacatelas, eso no debe ser problema. ¿Cuántas personas que son ubicadas por un personaje, algunas se quedan ahí y viven de eso, viven de sus rentas gracias al gallinazo, por ejemplo? Pero ujú, ¿cuántas otras personas que en su momento fueron señaladas por no salirse de ese personaje, de repente hacen un cambio radical y ahora son conocidos por ese nuevo personaje? Y ahí sacan más maneras de poder obtener algún ingreso. pues yo siento que eso le hubiera podido servir a él, ¿no? O sea, ya de que te estaban ayudando a limpiar la imagen, pues hubieras renovado todo, ¿no? Y ser Mm. Mario Besares, no, ah, el mismo Patiño, no sé, siento, y ahorita pues igual ya pasó el mame, digamos, porque ya, bueno, ¿dónde quedó? Creo que hasta se andaba subiendo ahí la mujer, ¿no? También ay, véanme, aquí estoy yo también, ¿no? Y creo que es lo que ahí ya no le gustó a la gente y dijeron, bueno, ya, quítate, ¿no? Porque pues ya, ahora ya traigo hijos, ya traigo a mi esposo y todos somos talentosos. Entonces, pues ya la gente dijo así como, ay, ya, quítense. Y su patoaventura de que lo andaba pretendiendo un rey nigeriano y ese, cabrón, ¿en Nigeria hay realeza? Así ¿O de, de dónde saca? ok. Y dije, o será que nos está queriendo chorear a tal punto que una estafa de amor de delincuentes nigerianos, porque eso existe en la vida real. Por lo tanto, no se dejen engañar por lo que ven en redes sociales. Ninguna mujer que esté suficientemente voluptuosa te va a decir luego, luego te amo. A ti, sujeto random de Facebook, porque detrás de esa imagen falsa o de ese perfil falso de una mujer voluptuosa, pues está un güey de Nigeria del otro lado queriendo de sacar 50 o 100 o $500, güey. Agarra la onda. Oye, este tipo que sacaba dinero también disfrazándose de mujer, eh, ¿a cuántos no estafó? O sea, sí, ya, ¿hasta dónde hemos llegado? Y no solo en México, ya viste que no solo en México. Acabas de dar tema para próximos episodios, porque Sí, también tenemos que hablar largo y tendido de los estafadores de redes sociales en temas amorosos. O sea, cómo hay personas que a través, que usando la necesidad del sexo o del amor, estafan a personas demasiado vulnerables, o por no ujú. decir idiotas en algunos casos. Porque también, Rey, no porque veas una publicación de maduras calientes a 200 metros de tu casa, significa que las hay, güey. O sea, agarra la onda, mijo. O sea, y eso siempre ha existido, ¿no? Desde las líneas calientes. O sea, Que pagaba 50 pesos el minuto el por el minuto y ahí cachondeo. está. Oye, sí, ya, ahí está, otro. Además, Otro tema. me sé la historia de una famosa que duró 8 años con un tipo que le sacaba dinero y nunca lo vio, nunca ni siquiera una videollamada. Así que hay chisme, así que Ah, espérenlo. a huevo, chismecito. Sí, ya, Sí, sí, mira. sí.
Pero bueno, Sí. este se puso bueno de Paco, pero ustedes también, entren a esta platiquita y cuéntenos si sabían, que, bueno, a lo mejor muchos ni siquiera sabían de todo esto de Paco y nada más vieron la serie de Belinda, ¿no? Ándale. Es probable que lo hayan sabido a través de Linda. Algunos también venimos por la cobertura de Televisa y TV Azteca del 99, que incluso Salinas Pliego desde ese entonces ya tenía pleito casado con el gobierno. Ah, Mucha gente no lo sabe, pero los pedos de Salinas Pliego con el gobierno de la Ciudad de México datan desde el 99. Y de hecho, el mismo Salinas Pliego, que tenía un look muy distinto al que ves ahorita, el güey confrontaba en cámara de a Cuauhtémoc Cárdenas de hasta cuándo, porque esto no debe de estar sucediendo. ujú, sí, es cierto. Pero pues también recordemos que en plena, o sea, que no habían votaciones ni nada, y el señor presidente Andrés Manuel, bueno, antes de ser presidente, tenía su programa, 4 o 5 de la mañana, creo, pero tenía su programa en TV Azteca y no tenía por qué hacer promoción de su partido y ahí lo tenían en Azteca. O sea, también había como ahí, eran amigos o no. Dale, amigos y rivales, como si fuera la Ándale, telenovela. ándale. Es que, pues, ahora que lo dices, sí es cierto. O sea, también creo que esto no lo mencionamos en el No, programa de Salinas, no, ahorita pero me sí es acuerdo. cierto. O sea, sí, sí es cierto. Salinas fue el impulsor de Andrés Manuel, nomás que muchos no lo recuerdan. Ni Te digo, siquiera Sabina Berman. te digo que ahí hay algo raro y que a lo mejor se pelearon por algo y por eso le saca el dos trapitos al sol y que muchos más también deben mucho, así que, pero bueno, A James Slim, ¿cuánto no le debe al fisco? pero ¿Por somos qué no lo amigos. tratan igual? Ándale. Pero pues, ¿cuánto quieres? A ver, ponle los ceros, sí, Te ¿no? pago hasta la risa, gobierno. Sí. Ahorita lo que dicen, ¿no? Que quieren, que lo que quiere es la televisora. ¿Será, Slim? ¿Será? Porque ahorita, bueno, Mm. así como parte 2 mini de esto de Salinas, pues ahorita ya está vendiendo sus equipos de fútbol. Ya, ya está. 90 millones por el Puebla y otros 90 por el Mazatlán. Ujú. Ah, que ya va a ser el Atlante, amigos El del Atlante. sí, cierto. ¿Qué les parece este Regresa. tema de sí, Atlante, la famosa porra de los 200 cabrones? Ay, sí, sí. Pero al Atlante cae bien, fíjate. A mí no, A mí ajá. me daría gusto que regresara al Atlante, digo, no de las maneras, porque bueno, Así. también el fútbol mexicano ya no va a haber ascenso, ya olvídense de eso. Y lo Ujú. lamento por mi querida UDG, porque desde que egresé de la universidad ya no he visto a mi equipo en primera. Lo Ni vi cuando moveras. todavía estudiaba ahí. Y bueno, pues ojalá sí, a ver si compra, a ver si la UDG compra el Puebla, estaría mamón eso. Imagínate. Ah, pero no les alcanza el dinero para pagarle 90 millones de dólares que pide Salinas No, por pues, el equipo. ahí quien tenga la lana, ahí, escríbale. Ah, Sí, a un jeque árabe que lo compre el Puebla. dale. Che, jeque árabe, hasta te puede pagar la risa, Salinas. Es más, Ujú. Salinas, acércala como decía Lolita Cortés. Acerca la Así. cámara, acerca la cámara. Mira, Salinas, así. así, Salinas, contacta a un jeque árabe, güey. Dile que tienes un apuro económico de 33,000 millones de pesos, güey. Para un árabe es como quitarle un pelo a un pelo a un gato, güey. Ármate de contactos con los árabes, güey. Pues, es más, si quieres, remata TV Azteca a los árabes, güey, ya para que pagues tu pedo que tienes con el gobierno, ¿no? Azteca se la daría a Slim, ¿tú crees? Pues no sé, pero mira, lo Mm. que sí digo es que estarían muy tontos si votan por él, si están viendo los paguitos que hay que dar en Electra. Imagínense cómo nos van a tener a nosotros. Así que piénselo bien si quieren votar por él. Imagínate
¿Sabes qué estaría mamón? Que si Salinas Pliego entrara al gobierno, ¿cómo sería la onda de pagar impuestos con el SAT? ¿También va a ser abonos chiquitos? Así pagando el 1000% de réditos, no sé, No, porque guácala. ¿no ves cuando vas a pagar un iPhone? Te sale el doble, el triple, no manches, con los paguitos semanales. Entonces, imagínate, así nos van a traer. No, no, Pero, no, ni Dios lo quiera. Bueno, tampoco es que el gobierno actual te dé garantías, ¿verdad? Porque también exacto. eso de que te están haciendo doble o hasta triple revisión de lo Mm. que tú ya pagaste impuestos, ese, ¿para qué me estás haciendo doble o triple revisión si ya te pagué lo que acordaste, cabrón? Y cuidado, cuidado cuando quieran pedir, que tienes saldo a favor, cuidado, porque los tienen más checados y te dicen así: "Ah, que querías tu dinero", ¿cómo por qué? No, bueno, pues ya, no dije nada, quédeselo. Métaselo Sí, sí, sí. Ay, por donde quédeselo. quepa, señor. Sí, Mira, rollito y ya está. pero bueno, bueno, chicos, que terminamos hablando otra vez de Salinas, pero es que Inevitablemente. se actualizan los temas y, pues, ni modo. Así es, como el apéndice número 2 de Salinas Pliego, inevitablemente salió gracias a Paco Stanley. Sí, de hecho. Pero bueno, pues suscríbanse al canal ahí en BB Pink. Subimos esto de nuestra humilde opinión y pues escúchenos. Por ejemplo, Toxic Pink está los viernes a las 11 de la mañana por CB Radio y Vitamina M los sábados de 1 a 3 de la tarde. Así es, y no se olviden también escuchar el podcast de Vitamina M, que Ujú. está todas las semanas. Esta semana vamos a tener el especial de The Stone Roses, episodio número 16. Ya estamos por terminar temporada 1 el 28 de diciembre. No es broma, sí va a haber episodio especial. El 28 va a ser nuestro último episodio de temporada. Y en enero regresaremos con un episodio triple de David Bowie, así que no se pierdan lo que tenemos en el podcast de Vitamina M y también no se pierdan con M de Mundial. Tenemos próximo episodio en próximos días, así que estén al pendientes. Sí, pues muchas gracias. Coméntenos, regálenos un like, suscríbanse al canal y pues escúchenos en CB Ujú, Radio, donde el invitado especial es tú. Ah, Hacienda. ujú, Así, vayan a escucharnos y pues ujú. muchas gracias por andar por acá y suscríbanse, porfa. Pues yo soy Vivi. Yo soy José Martínez Landeros, así que en esta unión de fuerzas contra el maligno, seguiremos destruyendo vivos y muertos, juzgándolos porque en nuestra humilde opinión, de nada de humilde tiene esta opinión. Recuerden que en el caso del jabonero, el que no cae resbala. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.